Hoy respondemos a la pregunta: ¿qué es el estrés postraumático? El concepto estrés es una palabra que fue acuñada por un médico vienés en 1907, que fue Hans Seidel. Seidel se refería a los procesos fisiológicos que se desarrollan en cualquier organismo vivo cuando la demanda del entorno o del ambiente supera la capacidad del individuo o del organismo para satisfacerla, dando lugar a un fracaso que tiene evidentemente consecuencias negativas. Se decía que cuando esto ocurría, el individuo o el organismo tendía o bien a recurrir a la huida o al enfrentamiento, o con palabras anglosajonas, a la famosa lucha o huida, ¿no? Fight or flight. En términos fisiológicos, ¿qué le ocurre a cualquier organismo cuando es sometido a un proceso de estrés? Bueno, pues que ocurre una activación en la parte del sistema nervioso autónomo vegetativo, concretamente el sistema nervioso simpático, que es el que nos activa a la acción, frente a otro sistema nervioso que es el parasimpático, que como su propio nombre indica, para al simpático, y es el que nos prepara para la relajación. En el caso del estrés se activa el sistema nervioso simpático, que nos prepara, por así decirlo, para la acción. Se produce un aumento de sustancias como la adrenalina, un aumento de los glucocorticoides como el cortisol, lo que da lugar pues que nos preparemos para luchar o para huir, aumentando el ritmo cardíaco, aumentando el ritmo respiratorio. Hay una dilatación de los bronquios, se dilatan las pupilas, hay más sangre a la musculatura para prepararnos para la tensión, es decir, el organismo se prepara. Sin embargo, si la persona responde ante cualquier situación de estrés, como decíamos, una situación ambiental que nos supera, o a veces puede ser un propio proceso interno que nos supera, sobre todo basado en pensamiento o en cognición, como puede ser pues un temor profundo, un horror intenso, una situación que genere muchísima ansiedad, que suele estar experimentado por acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para la integridad física, se producen una serie de síntomas, ¿no? La persona puede volver a experimentar el hecho traumático que lo desencadenó, puede haber síntomas de evitación o un embotamiento psíquico, es como si la persona se quedase bloqueada mentalmente, o puede haber una hiperactivación desenfrenada y que no conduzca a nada productivo de todo el organismo. Entonces, en este tipo de situaciones hablamos de un estrés postraumático, es decir, se desencadenan las respuestas típicas del estrés, pero se relacionan con el recordatorio de una situación que desencadenó ese estrés porque amenazó a la vida. Las primeras veces, evidentemente, que se produjeron este tipo de coyunturas detectadas no solo por este médico, sino a posteriori por muchos otros, fue el estrés postraumático a la guerra que sufrían muchos soldados al volver a casa. El hecho traumático puede volver a experimentarse a través de pensamientos, de sueños, de los llamados flashbacks en inglés, donde la persona rememora, vuelve a tener imágenes de aquello que ocurrió. Hemos visto todos muchas películas, especialmente de carácter bélico, en la guerra de Vietnam, donde los veteranos de guerra volvían a tener una rememoración de situaciones traumáticas que vivieron en la guerra. Esos son los flashbacks, pero que no les dejan vivir de manera adecuada porque da lugar a trastornos de sueño, ansiedad generalizada, pérdida de peso, miedo inusitado, y ese estrés postraumático no les deja vivir adecuadamente y hay que tratarles, especialmente cuando interfiere en la vida habitual. De ahí, por tanto, que catástrofes naturales, terremotos, terrorismo, guerras, abusos sexuales dan lugar en muchos casos a estrés postraumático, que pueden durar más o menos tiempo en función de la propia personalidad de la persona. Aquí los estudios nos dicen que no es tanto el carácter brutal o dramático de la situación, sino cómo la propia persona lo vivió, sus características personales y las herramientas que posee para superarlo, ¿no? Conceptos psicológicos como el de resiliencia. El tratamiento se suele reducir pues a métodos psicológicos, a terapia psicológica que trata de hacer un cambio de pensamiento, evitar esa distorsión cognitiva que le acompaña en muchos casos, manejo de la ansiedad, y en situaciones más extremas se recurre a medicación. La información de en qué consiste ese síndrome suele ayudar al sujeto a aceptarlo, porque en muchas ocasiones no lo relaciona, ¿no? Sobre todo problemas de ansiedad, un miedo generalizado o problemas para dormir, no siempre lo va a asociar a ese síndrome que sufrió. Él dice que está bien, pero no es así. El estrés postraumático se suele dar más en hombres que en mujeres.
Ahí los estudios dicen, pero no son concluyentes, que hay un factor psicológico a la hora de superar las situaciones difíciles por parte de las mujeres, o también la existencia de alguna psicopatología también previa también ocasiona que esa persona sea más vulnerable a padecerlo. El problema es la tendencia a la cronicidad del síndrome si no se trata en forma y en tiempo, y que también se suele relacionar en muchas ocasiones con un abuso de sustancias tóxicas o de alcohol por parte de la persona para intentar superarlo. El estrés postraumático, afortunadamente, desde hace ya unos años ya está recogido como un problema, un trastorno mental, y por lo tanto ya puede ser tratado adecuadamente, pero hasta hace ya no tantos años no era así, era un trastorno que no se trataba, con graves consecuencias para la vida de las personas que lo sufrían. Hoy, afortunadamente, en casos de terrorismo, grandes catástrofes naturales o soldados que acuden a la guerra, ya hay un gabinete psicológico que da apoyo a las víctimas para poder evitar que se ponga en marcha ese proceso de estrés postraumático.